¿Qué tal? Les damos la bienvenida muy cariñosamente a un estudio más de la porción semanal. Y es que sábado a sábado, por la mañana, estamos estudiando estas porciones, tal y como fue encomendado por los apóstoles a Pablo, que lo enseñaran así en las comunidades del Señor. Y hoy pues llegamos a la porción de Miquets, que hemos traducido como al final. Y quiero recordar, antes de hacer nuestro repaso, que esta porción está comprendida entre el capítulo 41 y versículo 1 hasta el 44, 17. E invitamos a ustedes que cuando ya ah, vamos al estudio, que ustedes pudieran ya tener de alguna manera leída esta parte para que pudiéramos saber de qué estamos hablando y así estudiar juntos. Antes de empezar, entonces, le ruego me acompañe y vamos a elevar una oración a nuestro Dios Todopoderoso para que Él nos hable en esta oportunidad. Mi buen Dios, llegamos acá a estudiar esta porción. Como está escrito en los hechos que desde tiempos antiguos se estudia en las congregaciones del Señor, hoy nos toca hacerlo nosotros y lo haremos en la medida que tú des la pauta año tras año. Y para ello te pedimos todos juntos que tengas a bien revelarte para nosotros lo que hoy quieres transmitirnos. En el nombre de Jesús, usa mis palabras y ponlas en buenas semillas. Con gratitud, con alegría y en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, como siempre me gusta hacer un recordatorio. La semana pasada vimos el tema de Vayishlach, en donde Jacob, o Jacob en hebreo, envía mensajeros y hablábamos un poquito del ministerio de los mensajeros del Señor. La lectura que comprende esta semana del 41.1 al 44.17 tiene las siguientes características generales. Siempre me gusta dar las características para luego adentrarnos en alguno de los temas. El tema de hoy tiene que ver con el éxito y vamos a interpretarlo desde el primer gran tema en esta porción, que es José interpreta los sueños de Faraón. El segundo gran tema es la ascensión de José al poder. Luego de este tema, pues ya nos encontramos con su primer reunión con sus hermanos. Es el tercer tema. El cuarto tema es el segundo encuentro que él tiene con ellos, ya con Benjamín incluido. Es como está compuesta esta porción. Y el último gran tema aquí es la copa de José en el saco de Benjamín. Como siempre, me gusta recordar que queremos tener un tiempo corto pero conciso con este tema y vamos a enfocarnos exclusivamente entonces en los sueños de Faraón. Así que vamos a la lectura. 41.1 de Génesis dice de la siguiente manera: Aconteció después de 2 años, Faraón tuvo un sueño. Soñó que estaba de pie junto al Nilo. La palabra Miketz, que es la que da nombre a esta porción, es la que en esta versión traducen después de. Y realmente Miketz es una palabra compuesta de la preposición mi, que normalmente quiere decir de, y Hetz, que habla del final de algo. Y entonces, desde la óptica hebrea, se traduciría al final de o al cabo de. Y aquí habla 2 años, pero hay un dato curioso que es bueno que usted lo vaya viendo y es que dice, y sucedió al final de 2 años y luego aparece la palabra Yamim y Yamim son días. Alguien ha pensado que es para dar una exactitud, pero el texto solo dice, y aconteció al final de 2 años, días. La palabra no está conjugada, solo aparece ahí. Entonces también podría estar indicando que no fue exactamente a los 2 años, sino que pasaron algunos días después de haberse cumplido esos 2 años. ¿Y a qué se refiere con esos 2 años? La referencia que tenemos es del copero.
El copero era un oficial del rey que cayó en desgracia junto con el panadero. Y entonces este oficial, estando en la cárcel, tiene un sueño. Esto todo está en la porción anterior. Tiene un sueño. José le interpreta el sueño en nombre de Dios y a la interpretación le llama solución, porque Dios trae las soluciones. Las soluciones pertenecen a Dios. Esto quiere decir que en ese entonces José tendría unos 28 años y ahora cuando empieza Miquetzo, es decir, al cabo de 2 años, él tiene 30 años. Esta información nos llega del versículo 46 de esta misma sección en donde nos narra esto. Entonces, vamos a hacer una línea de tiempo de la vida de José para que podamos eh, explicarnos mejor. Desde el nacimiento de José, a su padre Jacob y a su madre Rachel, Jacob y Raquel, pues desde ese momento Jacob vivió en la casa, era el hijo más amado porque era de la esposa que Jacob sí amaba. No voy a entrar en esos problemas familiares. A los 17 años fue puesto como un siervo o al cuidado de los hijos de las concubinas de su padre. Esto lo veíamos en la porción pasada. Pero al poco tiempo, no sabemos cuándo, yo estoy suponiendo por la referencia que la Biblia da, que ocurrió o en su 17º año o bien un corto tiempo, 18, 19 años, tendría José cuando es secuestrado por sus propios hermanos y vendido como esclavo a una banda que luego lo vende a otra banda que al final lo vende en el mercado de esclavos de Egipto y que es comprado por Potifar, ahora un oficial de la casa de Faraón. El problema es que al poco tiempo de estar ahí y después de varios avances de la señora de Potifar, de la esposa de Potifar, José es puesto en la cárcel. Y en la cárcel, vamos a decir, es donde pasa o ha pasado hasta los 30 años, la mayor parte del tiempo que ha estado en Egipto. Así que a los 28 años de edad, él conoce al copero, tiene la interrelación con el copero se olvida de él y ahora a los 30 años está a punto de ser presentado al rey. Y este es el hombre que Dios puede usar o que Dios va a usar de alguna manera para cambiar el destino de José, para cambiar la suerte de José y para llevarlo a realizar el cumplimiento de sus sueños. Esos sueños en donde él miró el sol y la luna y 11 estrellas inclinándose ante él, o los manojos de espigas también de sus hermanos. Todo esto está a punto de pasar a los 30 años. Él no lo sabe, pero esa mañana que va a entrevistarse con el rey, esa noche que el rey está soñando, José no está consciente absolutamente de nada. Él está en su vida en la cárcel y él no sabe que la siguiente noche él ya va a dormir en un palacio, él va a ser el virrey. La suerte de José está a punto de cambiar para el logro de un éxito probablemente inimaginable para él, pero que a los 30 años se va a lograr. Y entonces la pregunta o lo que queremos extraer de acá es con respecto a los sueños y soluciones que se dieron a Faraón, cómo se logra el éxito, cómo logró José el éxito y cómo se logra el éxito a la manera de Dios. Y cada vez que hablamos de éxito en la escritura, de la escritura y escuchando muchos mensajes, nosotros siempre nos enfocamos en lo que la persona, yo lo he hecho en incontable cantidad de veces, de lo que la persona tendría que hacer. Pero no nos damos cuenta que el éxito bíblico no sucede así. El éxito bíblico es un propósito divino, es algo que está en las manos de Dios. Dios es el que levanta o baja, Dios es el que pone o quita reyes, para decirlo, y esto es lo que está a punto de pasar acá. Entonces,
antes de verlo como un mérito de José, tenemos que verlo como un mérito de Dios, tenemos que verlo como una extensión de su carácter. Y este es el primer mensaje que aprendemos en esta porción. Todo el éxito, absolutamente todo, tiene que ver con Dios, tiene que ver con el Creador, con nuestro Padre, tiene que ver con Elohim, tiene que ver con Adonai. Él es el que mueve la vida y a cada uno de nosotros para que logremos nuestros propósitos. A mí me gustaría poder dar una fórmula, como seguramente lo he hecho en el pasado, y decirle a usted, a cada uno de ustedes, cómo se puede lograr el éxito. Pero la verdad, esto sería algo, un mensaje que la Biblia no tanto ofrece, porque la Biblia sí nos habla de un Dios que es todopoderoso, que Él controla y que a quien Él quiere exaltar, exalta, y a quien Él no quiere exaltar, no exalta. Y esa es la óptica con la cual yo quisiera que viéramos entonces qué es lo que está pasando. Si Dios es el que genera el éxito, ¿qué es lo que pasa en la escena? ¿Cómo es que se da lo paralelo? ¿Cómo es lo que se da la vivencia? ¿Y cómo es que Dios está moviendo todos los hilos desde donde Dios está? Entonces, esa noche, Faraón se acuesta y tiene un sueño que lo perturba mucho. Es un sueño muy vivencial en donde, como usted recordará, él sueña con 7 vacas gordas, hermosas, algo que para él era muy fácil de reconocer, y entonces aparecen otras 7 vacas que son muy, les hemos llamado flacas, pero que son feas de alguna manera y que vienen y comen a las flacas gordas y las eliminan, es decir, las matan. Y lo mismo sucede con espigas, espigas hermosas y unas espigas feas que devoran de alguna manera. Faraón sabía que esto representaba una advertencia, un mensaje. Él se levanta inquieto, él se levanta de alguna manera con muchas dudas porque sabe que hay un mensaje que él no está captando. Y esto es parte del mensaje porque en el pensamiento egipcio el faraón era un hijo del dios Ra. El dios Ra en el panteón egipcio era el dios del sol. Y los faraones se veían a sí mismos como hijos de este Dios, de la deidad del sol. Por lo tanto, el hecho de tener un enigma que no tiene solución es algo que lo perturba porque afecta de alguna manera la plenitud de poderes que él se quiere otorgar a sí mismo. Y es parte de la turbación. Y entonces el versículo 8, volviendo a la porción, nos dice lo siguiente. Y por la mañana su ánimo, su ruaj, dice en el original, y aquí es donde confirmamos lo que hemos dicho con respecto a cómo se traduce la palabra ruaj o lo que se pone como espíritu en las traducciones, pero que no denota algo incorpóreo, que no denota un ser como una especie de fantasma que está dentro de él, sino que está hablando en este caso específico de su ánimo. A veces habla de la mente y bueno, ya hemos explicado qué quiere decir esto en otros estudios, así que no me voy a detener, pero su ánimo estaba turbado y mandó a llamar a todos los magos y a todos sus sabios de Egipto. Faraón les contó sus sueños y no había intérprete a ellos, dice la escritura. No había intérprete a ellos, es decir, a los sueños, para Faraón. O sea, al interpretarlo como literalmente la Biblia dice, especialmente esta última oración, Faraón les contó sus sueños y no había intérprete a ellos. Y ese entre paréntesis se lo puse yo porque se refiere a los sueños. Para Faraón, no había una interpretación de los sueños para Faraón. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que Faraón les contó su sueño. Faraón no escondió absolutamente nada, sino que llamó a su gente de confianza, sus consejeros, la gente que le daba de alguna manera, pues tenía alguna confianza con ellos y no, ellos no lo exponían por no ser Dios. Y él les cuenta sus sueños y o no pudieron responderlo, o todas las interpretaciones que le dieron
Faraón no las tomó. Y entonces, esto lo sabemos porque, como dice en el versículo 37, finalmente cuando José se lo interpreta, esto fue agradable, o el asunto fue agradable a los ojos de Faraón. Fue agradable a los ojos de Faraón el asunto hablado por José. Entonces, esto enseña algo muy interesante con respecto a cuando los sueños son divinos. De alguna manera, aunque no estemos conscientes del sueño, o tal vez sí lo estamos, pero si alguien viene y nos da alguna respuesta que es incorrecta, no cuajan. Nosotros sabemos que eso no es y no lo recibimos. Pero si alguien viene y nos da la interpretación, la solución, como quiere decir acá la palabra interpretar, si alguien nos da la solución correcta de Dios, eso inmediatamente va a hacer algo que nosotros sepamos. Eso es lo que quiere decir esto. Así que cuando usted tenga un sueño de Dios o un sueño que usted no está seguro, si alguien lo interpreta por usted, primero tengan cuidado a quién cuenta sus sueños, porque no es bueno estar contando, exponiéndose los sueños. Hay que buscar a hombres temerosos de Dios. Este es el caso de Faraón. Faraón busca a gente no temerosa de Dios y no encontró solución. Pero cuando, cuando buscó en Dios, aunque lo hizo casi fortuitamente, encontró la respuesta. Así que si usted tiene un sueño, necesita ser interpretado y sabrá si esa respuesta es correcta cuando un hombre de Dios se lo interprete. Vamos a seguir leyendo. Ahora nos adelantamos al versículo 14 y dice así. Bueno, para darle un poquito antes de leer, para darle un poquito de contexto, en lo que está ocurriendo todo esto, el copero se acuerda y dice, wow, mi pecado es grande, yo conocí a un hebreo que me interpretó el sueño cuando estuve en la cárcel y entonces lo manda a llamar. Y eso es lo que está sucediendo en el versículo 14 para que lo leamos. Entonces Faraón mandó llamar a José y lo sacaron a prisa del calabozo. José todavía está en el calabozo. Después de afeitarse y cambiarse sus vestidos, vino Faraón. Todo esto tiene una representación maravillosa, pero no quiero entrar en eso porque quiero finalizar con el tema del éxito. Y el versículo 15 dice, y Faraón dijo a José, he tenido un sueño y no hay quien lo solucione, quien me dé la solución. Eso quiere decir quien lo interprete. Pero he oído decir de ti que hoy es un sueño y lo puedes interpretar. Hoy es un sueño, escuchas un sueño y lo puedes interpretar. Y aquí yo quiero que ustedes se pongan los zapatos de José. José está delante de quien le puede cambiar la suerte, humanamente hablando. Si él juega bien sus cartas, que sería como lo que estamos tentados a hablar desde la parte meritoria del hombre, si hablamos de meritocracia, pero la Biblia es gracia. Pero si hablamos de meritocracia, él se la está jugando. Si se la juega bien, puede salir de la cárcel. Si no se la juega bien, puede volver al calabozo e incluso perder su vida. Humanamente hablando, esta es la oportunidad de éxito para José que él había estado esperando, por la razón por la cual abordó al copero y al panadero. Podría pensarse también que es esto. Pero la respuesta de José confirma lo que hemos venido diciendo con respecto de Dios. Porque el verso 16 lo narra de la siguiente forma. Y respondió José a Faraón, diciendo, no está en mí. Por favor, ubiquémonos. Faraón le dijo, he oído decir de ti, que cuando alguien te dice un sueño, que escuchas un sueño, tú puedes interpretarlo. Y Faraón le dice, no está en mí, no será, no soy yo. Pero por si esto no anulara, perdón, completamente todas las cosas, todavía es tan osado de decirle Dios, Elohim, un Dios distinto a ti. José está desafiando la deidad de Faraón cuando le dice Dios, Elohim, porque Faraón pensaba que él era Elohim y José está trayendo la respuesta de que es
un Dios, el Dios verdadero. Por eso no tenemos que tener miedo, perdón, de hablar de Dios en cualquier situación. Como tampoco debemos de olvidarnos que Él es quien cambia las situaciones, quien cambia las circunstancias y otorga las nuevas oportunidades. Y le dice, Dios será el que responda. Y luego me sorprende mucho como lo dice la escritura, para la paz, para la shalom de Faraón o al Faraón. Y humanamente hablando, desperdicia su gran oportunidad. ¿Por qué no puede tomar un poquito de crédito? Sí, yo tengo al Dios que lo puede hacer, pero yo lo puedo hacer. ¿Por qué no hace eso? Porque entonces no sería por gracia. Y es que este hombre ha tenido un entrenamiento de parte de su padre en la fidelidad de Dios. Y siempre volvemos a la fidelidad de Dios, que es la educación de Dios, la educación que Dios nos da y luego nosotros tomamos esa educación y empezamos a actuar. La fidelidad, la fe, dirían algunos otros, no es lo que sabemos, no es algo que pensamos, no es todo el estudio que nos metemos, es la educación de Dios que llevamos a la práctica. Entonces veo aquí los dos elementos, y ahora sí voy a hablar un poquito de esto, que se conjugaron para que José tuviera el éxito, porque inmediatamente que él, en el nombre de Dios, del amor de Dios, le interpreta el sueño, él recibe una bendición, pero está claro lo que él piensa, aunque Faraón lo viera o no, no es él, es al Dios a quien yo sirvo. ¿Es así en tu vida? ¿Es el Dios a quien tú sirves el que se lleva el crédito? Así que los dos elementos de éxito que yo veo acá es, en primer lugar, el reconocimiento ante quien sea de nuestras limitaciones. No somos todos poderosos, ni siquiera somos poderosos en lo que dominamos. Faraón está ante alguien que le dice, no, no soy yo, es Dios. Y lo que le está diciendo José es, hay uno que está sobre ti, que dirige al mundo. Estamos en sus manos. Él, ¿sabes qué? Quiere hacer algo. No quiere que este imperio se arruine. Vienen 7 años muy buenos. Pero el mensaje final era, vienen 7 años muy malos. Entonces lo que tienes que hacer es que en los 7 años buenos, tú tienes que prepararte porque vienen los 7 años muy malos, mucho más malos que los buenos. Y si estás preparado vas a subsistir. Y todo esto era parte del plan de Dios para sostener la vida de Israel y de su descendencia y para también, como se lo había prometido a Abraham, años antes, llevar a su descendencia a Egipto donde serían esclavizados. El primer elemento es reconocer que no depende de nosotros. El éxito de nuestra vida a la manera de Dios no depende de nosotros, depende de Dios y sus propósitos. Y esto es algo que pareciera incierto a la mente humana, pero que cuando nosotros nos dejamos seducir por Dios, para poder estar en su mano, para poder confiar en Él, las cosas serán distintas. El segundo elemento, que fuera un valor que alcanzó a José, es que él no hizo nada por tener este don. José lo único que hizo es que fue fiel en ser diligente. Es decir, él fue diligente, más bien dicho, en ser fiel. Aprendió de su padre lo que ahora está poniendo en práctica. Su padre había tenido un par de sueños. Había tenido un sueño con una escalera y le dijo a José, mira, Dios me lo interpretó de una vez. El que interpreta los sueños es Dios. El que da las soluciones es Dios. Todas las soluciones para tu vida están en Dios. Eso fue la enseñanza, esa fue la enseñanza de Jacob a José. Y eso se quedó con José. José lo único es que fue diligente en el cumplimiento de esto. Diligente. Fue diligente en ser fiel. Y por eso es que el proverbio dice así, Proverbios 22:9. ¿Has visto un hombre diestro en su trabajo, diligente en su trabajo? Estará delante de los reyes. El trabajo es
el estudio, es la educación, es el estudio de la Escritura. ¿Has visto un hombre diestro en la Escritura, en la educación de Dios? Estará delante de los reyes, no estará delante de hombres sin importancia. El éxito entonces se desprende de los propósitos de Dios y que donde Dios nos quiera poner, donde Dios te quiera poner, lo que espera es que seas fiel y diligente en lo que Él te ha compartido, en lo que Él ha hecho contigo y sobre todo en lo que Él te ha traído enseñándote. Por eso es que la fidelidad viene por el oír y el oír de las promesas de Dios. Así lo dice el Evangelio. Vamos a dejarlo acá. Yo quiero hacer una oración en este momento por cualquier necesidad y para que Dios nos ayude a ser fieles y a reconocer la soberanía de Él. Señor, tú sigues gobernando en medio de tanto caos, en medio de tantas situaciones. Y tus planes, Señor, son ser fiel a tus promesas. Es ser fiel a lo que nos has hablado desde tiempos antiguos. Es ser fiel al testamento que diste a Abraham. Es ser fiel al testamento que confirmaste a su descendencia. Es ser fiel con tu venida a esta tierra y con tu disminución a la figura de un hombre y luego a morir en un madero, pero también a levantarte. Ayúdanos a conectar, que todo depende de ti, que tú sigues siendo Rey en medio de cada circunstancia, aunque me pasen cosas que no me agradan, aunque pasen situaciones adversas o difíciles, algunas que toquen mi cuerpo, algunas que toquen mis finanzas. Ayúdame a entender que tú sigues siendo y que yo tengo que evidenciar tu fidelidad con mis acciones, con mi diligencia, con mi servicio, con el cumplimiento de tu palabra, con el cumplimiento de la Escritura, porque esta es la enseñanza, porque tus mandamientos son las competencias que yo necesito evidenciar en mi vida y que cuando vaya siendo fiel y diligente en ellos, Señor, tú vas a hacer lo que tú tengas que hacer. Ayúdanos a no darnos por vencidos. Anima el corazón de cada persona que en esta oportunidad me está viendo para darles vida y vida en abundancia. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, antes de despedirnos, solo decirle que va a aparecerle ahí en la pantalla la próxima lectura para que usted la tenga, la pueda anotar. La porción se llama Vayigash y comprende entre el capítulo 44, versículo 18 de Génesis y hasta el capítulo 47, versículo 27. Así que para la próxima semana y que usted pueda estar en la misma sintonía, dele una leidita y seguramente pues ya tendremos un poquito los deberes hechos para estudiar. Con esto en mente, le mando un abrazo. Que nuestro buen Dios los bendiga. Los esperamos hoy a la tarde a las 4 de la tarde. Bendiciones mil. Hasta pronto.